Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Operación Zorro de Platino, 1941. Primera derrota alemana. El objetivo de la Operación Zorro de Platino, la conquista de Murmansk, era parte de una estrategia más amplia para mantener el control de las minas de Petsamo. Pero los errores de planificación y las decisiones equivocadas dieron lugar al primer revés de Alemania. La operación Zorro de Platino comenzó a las 3 de la madrugada del 29 de junio de 1941, cuando las tropas de montaña alemanas cruzaron la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética en la costa ártica, rebosantes de confianza. Tenían la moral muy alta, estaban deseando entrar en batalla, recordó luego el capitán Hans Ruff. Hacia el sur, en Europa Central, la Operación Barbarroja se encontraba en su 8º día y los blindados alemanes ya habían penetrado 300 kilómetros en la Unión Soviética. En el norte, 2 expertas divisiones de tropas de montaña despacharían pronto a los subhumanos del Ejército Rojo. El banquete de la victoria se había previsto para el 20 de julio en el Hotel Arktika de Murmansk. Las invitaciones estaban ya impresas. Pero los alemanes olvidaban lo dicho por el general Helmut von Moltke en el siglo XIX. No hay plan que sobreviva al primer contacto con el enemigo. El 14 Ejército Soviético ofreció una resistencia inesperadamente dura y el terreno era terrible, mucho peor de lo imaginado. La operación se topó con problemas y las malas decisiones se sucedieron una tras otra. No hubo fiesta de la victoria en Murmansk, ni el 20 de julio ni en ninguna ocasión posterior. Lo que sucedió en cambio fue que la Operación Zorro de Platino acabó convirtiéndose en la primera derrota de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas de montaña alemanas nunca habrían realizado un ataque al norte del Círculo Polar Ártico, de no haber sido por los depósitos de níquel. Alemania sufría una preocupante carencia de materias primas estratégicas. Una era el petróleo, la otra el níquel. Sin embargo, todas las necesidades bélicas del país podían cubrirse con la mina finlandesa de Kolosjovi, cerca de Petsamo, a unos 10 kilómetros de la frontera de la ocupada Noruega y algo más lejos de la frontera soviética. En el verano de 1940, Hitler empezó a temer un ataque ruso a Finlandia, y cuando a finales de julio decidió invadir la Unión Soviética, la protección de las minas de níquel de Petsamo fue un factor determinante. En ese momento, solo había una pequeña unidad alemana en Finnmark, en el norte de Noruega, mal equipada para repeler una ofensiva soviética. El 13 de agosto de 1940, el Führer se reunió brevemente en Berlín con el conquistador de Noruega, el coronel general Nikolaus von Falkenhorst, para tratar el tema. 10 minutos más tarde, el Heereskorps Norwegen, al mando de Eduard Dietz, recibió la orden de enviar a la segunda división de montaña a Kirkenes, en Finnmark. El objetivo era planear una ocupación rápida del área de Petsamo, con el nombre en clave de Operación Reno. A finales de agosto, la división estaba lista para actuar a lo largo de la frontera noruego-finlandesa, pero nada ocurrió de momento. En otoño, Hitler siguió planeando la ofensiva contra la Unión Soviética. El miércoles 18 de diciembre escribió la Directiva 21, Operación Barbarroja, en la que declaraba su intención de aplastar a la Rusia soviética en una campaña rápida. Los preparativos terminaron el 15 de mayo de 1941. Hitler dio por sentado con frialdad y acierto que Finlandia combatiría del lado alemán.
La directiva encargada al Heereskorps Norrwegen el control del área de Petsamo para avanzar junto a las fuerzas finlandesas contra el ferrocarril de Murmansk y aislar las rutas de suministro a Murmansk. La orden sorprendió a los encargados de ponerla en práctica. Falkenhorst y Dietz, que enseguida concluyeron que cubrir los 140 kilómetros que separaban la frontera finlandesa de la bahía de Kola no sería tan fácil como se veía desde Berlín. El terreno era endiablado, una tundra prácticamente sin carreteras, colinas azotadas por el viento, valles pantanosos y tupidos bosques de montaña perfectos para la lucha defensiva. El transporte de suministros se convertiría en un desafío gigantesco. Dietz, nazi convencido y buen amigo de Hitler, le expresó en privado sus dudas, tras lo cual el Führer añadió refuerzos, pero no suspendió la operación. Los preparativos continuaron. El equipo de Falkenhorst planeó la operación Zorro Plateado, un movimiento de pinza con dos brazos separados por 300 kilómetros de territorio salvaje. El brazo norte era la operación Zorro de Platino. Por el sur se desarrollaba la operación Zorro Ártico, centro de gravedad de la ofensiva, en la que el 26 Cuerpo alemán, apoyado por el tercer Cuerpo finlandés, penetraría en la Unión Soviética por Saya y cortaría la línea del ferrocarril de Murmansk a Kandalaksha. Entonces, algunas de las fuerzas junto al Heereskorps Norrwegen atacarían a lo largo de la línea férrea para tomar Murmansk y derrotar a las tropas soviéticas de la península de Kola, mientras las demás avanzaban por el sur para apoyar al ejército finlandés a ambos lados del lago de Ladoga. La operación Reno comenzó media hora antes de que, muchos kilómetros al sur, se lanzara la operación Barbarroja. Entraron en Finlandia más de 27.000 hombres de las divisiones de montaña segunda y tercera, y al mediodía habían conseguido ya el control de las minas de níquel. Las tropas de montaña marcharon entonces hacia la frontera soviética y luego se detuvieron. Era importante no revelar que Finlandia se estaba movilizando para ir a la guerra del lado alemán, ni llamar la atención sobre el avance del 36 Cuerpo. Mientras 3 millones de soldados, apoyados por miles de aviones y tanques, invadían la Unión Soviética desde el Báltico hasta el Mar Negro, en la frontera soviético-finlandesa se vivió una semana de engañosa calma. La operación Zorro de Platino comenzó la noche del 29 de junio en medio de una densa niebla. Al otro lado de la frontera se encontraba la 14ª División de Fusileros soviética, que fue rápidamente derrotada por las 2 divisiones de élite alemanas. El comandante cayó y los soldados huyeron hacia el este. Un batallón alemán llegó al río Litsa, a 20 kilómetros de la frontera. Una tercera parte del recorrido entre la frontera noruego-finlandesa y Murmansk. La operación salió bien en el frente principal, pero surgieron problemas en el flanco izquierdo, a la altura de la península de Fischer, unida al continente por un istmo de 5 kilómetros de ancho, desde el que las tropas soviéticas podían atacar por detrás. Dietz quería ocuparla, pero era una superficie demasiado grande y habría necesitado una división entera, por lo que tuvo que conformarse con aislarla con un batallón de tropas de montaña. El regimiento de fusileros que protegía el istmo, sin embargo, luchó con tal fiereza que fue necesario desplegar un segundo batallón para proteger el flanco. Aun así, Dietz era optimista. El 1 de julio apuntó: la 14ª División ha sido derrotada. A menos que los rusos envíen nuevas fuerzas, no hay motivos para temer una resistencia significativa antes de llegar a Murmansk. Más que los soviéticos, los problemas los ocasionaba la situación de los suministros. Los animales de carga y las tropas de mantenimiento tenían que transportarlo todo por rocas y pantanos. Antes de que se pudiera plantear el cruce de Litsa,
era necesario detenerse para que llegaran al frente artillería, municiones y provisiones. A cargo de la defensa de Múrmansk se encontraba el teniente general Valerian Alexandrovich Frolov, un militar decidido y eficiente, experto en tácticas de infantería. Frolov aprovechó la pausa de los alemanes para llevar desde la península de Kola hasta el frente a la 52 División de Fusileros, una de las mejores del Ejército Rojo. Cuando el 6 de julio el Gegirskorps Norwegen se lanzó a cruzar el Lizza, el Ejército Rojo estaba preparado. Las tropas de montaña consiguieron vencer a los soviéticos al oeste del río, pero se quedaron atascadas al otro lado, a 1 kilómetro de la orilla. Había francotiradores escondidos entre las rocas, y las ametralladoras disparaban sin cesar desde las cimas. Había que tomar cada posición en combates cuerpo a cuerpo, dijo el capitán Wilhelm Hess. El Ejército Rojo lanzó enseguida el contraataque, apoyado por tanques y artillería. Los alemanes descubrieron que no tenían suficientes botes para defender las cabezas del puente. Dietz se encontró con otro problema. Gracias a su superioridad naval, el enemigo podía llevar tropas a la punta noroeste del estuario de Lizza. Tanto el frente como el flanco se estaban hundiendo y el 7 de julio a las 23 horas, al cabo de un día y medio, Dietz suspendió la operación. Para asegurar el flanco marítimo, Dietz llamó al jefe de Estado Mayor del Falkenhorst, que estaba en Rovaniemi, y le dijo: «Un regimiento no es suficiente, pero con una división el resultado es seguro». Luego criticó la operación Zorro Plateado por utilizar un ataque con 2 puntas. Todas las fuerzas deberían concentrarse en el norte. Si cuento con refuerzos y apoyo aéreo, la toma de Múrmansk está garantizada. Así consiguió un batallón de ametralladoras motorizado, un regimiento finlandés de infantería y un escuadrón de Stukas. Junto a todo ello recibió la orden de volver a atacar el 13 de julio. Del frente oriental llegaban telegramas en los que se informaba de la muerte o captura de cientos de miles de soldados soviéticos y la destrucción de miles de aviones y tanques. La operación comenzó a las 22:40 horas del 12 de julio. Una avanzadilla cruzó el río para dar cobertura y por la mañana las tropas de montaña atacaron. Las principales fuerzas soviéticas se habían situado en un terreno elevado a cierta distancia del Lizza y los alemanes pudieron avanzar 5 kilómetros. Allí se vieron de pronto envueltos en una tormenta de fuego que partía de las posiciones soviéticas. Entonces, el Ejército Rojo lanzó el contraataque. Siguieron una serie de sangrientos combates en colinas y gargantas. Ambos contendientes sufrieron severas pérdidas, pero ninguno consiguió una ventaja definitiva. Entonces, Frolov se sacó un as de la manga, el control del mar. Reunió a 1.500 hombres, entre fusileros de la 14ª División y voluntarios de la Armada, y los hizo desembarcar en la entrada del fiordo de Lizza, desde donde atacaron. Mientras, el 325 Regimiento de Fusileros avanzaba desde el istmo de la península de Fischer. El segundo intento de cruzar el Lizza en 2 días se enfrentó así a los mismos problemas que el primero: escasez de suministros, ataques procedentes de sitios inesperados y amenaza por el flanco del mar. A última hora de la tarde del 16 de julio, Dietz detuvo la ofensiva. Al Gegirskorps Norwegen se le ordenó regresar al río para cortar el frente y liberar así tropas que pudieran proteger el flanco marítimo. Es imposible continuar sin refuerzos sustanciales, explicó Dietz a sus superiores el 17 de julio. El cuerpo no cuenta con reservas y el frente tiene una longitud de 60 kilómetros. Las tropas están exhaustas, han sufrido importantes pérdidas, dijo. Necesitaba al menos una división más, argumentó. En lugar de aceptar que la operación había sido un fracaso, Falkenhorst presionó para reforzar a Dietz.
Los mandos accedieron y enviaron desde Noruega un batallón de ametralladoras, otro de motocicletas, un regimiento de infantería reforzado y un regimiento motorizado de las SS, en total el equivalente a una división. Y a miles de kilómetros, en Grecia, la sexta división de montaña recibió la orden de partir hacia Kirkenes. Mientras esperaban los refuerzos, Dietz derrotó a las fuerzas soviéticas situadas entre la península de Fischer y la desembocadura del Litza. Frolov, sin embargo, no se contentaba con esperar sentado y utilizó al 14 ejército para desgastar a las tropas alemanas en pequeños enfrentamientos en la cabeza del puente. A mediados de agosto, la zona estaba llena de cadáveres de hombres y animales que con el calor del verano despedían un hedor insoportable. A las 3 de la mañana del 8 de septiembre, tras un bombardeo de artillería de 10 minutos con 49 cañones pesados, el Heereskorps Norwegen intentó por tercera vez cruzar el Litza para avanzar hacia Murmansk. A las 2:45 llegó un mensaje al cuartel general. El grupo Dasser ha sufrido importantes pérdidas y solicitaba autorización para retroceder a la orilla izquierda antes de que toda la fuerza sea eliminada. Ese día todos los ataques por el centro acabaron en fracaso. Las tropas de montaña avanzaban por los flancos, pero con lentitud desesperante. A las 21 horas, Dietz fue informado de que el convoy que trasladaba a la sexta división de montaña había sido atacado por cruceros británicos cerca de la costa de Noruega. Ahora tenía que avanzar por tierra y no llegaría hasta varias semanas más tarde. A pocos kilómetros del Litza, la resistencia del Ejército Rojo se recrudeció. El 15 de septiembre, las tropas alemanas estaban exhaustas. Sin la sexta división de montaña, no serían capaces de derrotar al enemigo. Frolov lanzó nuevos ataques desde la península de Fischer y envió al frente principal a la división Polar-Noge, compuesta sobre todo por prisioneros del Gulag, mal armados y sin entrenamiento. Pero esto era algo que los alemanes no sabían. Lo único que vieron fue que el enemigo era cada vez más fuerte mientras sus problemas con los suministros no paraban de crecer. El 18 de septiembre, Dietz suspendió la ofensiva. El 14º ejército había derrotado a los Heereskorps Norwegen. La operación Zorro de Platino duró casi 3 meses, durante los cuales los Heereskorps Norwegen sufrieron 2.490 bajas y solo cubrieron 27 de los 90 kilómetros que les separaban de Murmansk. El fracaso se debió a la incapacidad para enviar suministros a través de una tundra que carecía de carreteras adecuadas y a la mala evaluación de las posibilidades defensivas del terreno, la capacidad de combate del enemigo y el efecto de supremacía naval. Los alemanes se equivocaron también al enviar importantes refuerzos a una operación secundaria, Zorro de Platino, en lugar de reforzar la operación Zorro Ártico, que era el centro de gravedad de la operación Zorro Plateado. Zorro de Platino tenía más posibilidades de éxito, pero se atascó a 10 kilómetros de la línea ferroviaria de Murmansk por falta de fuerza. Paradójicamente, Stalin no tenía planes de atacar Pétzamo, y en cualquier caso no hacía ninguna falta conquistar Murmansk, que habría caído igual si triunfaba la operación Barbarroja. La operación Zorro de Platino no solo estuvo mal planeada, fue también innecesaria.